sobre COVID que andan dando vuelta y algunas ideas generales también para que se puedan informar aún mejor. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para pedirles que si tienen preguntas o comentarios los vayan escribiendo en el chat. También nos puedan contar desde dónde se unen, cuál es su background, etcétera, en formato científico para que podamos discutir y así podamos ver viendo cómo ir armando esta conversación que Eduardo hoy día nos va a dar. Y les quiero presentar un poco más acerca de Nexos, quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestra principal misión. Nexos Chile USA ya lleva un montón de años juntos, pero empezó como un pequeño grupo, un grupo de biólogos que tenía una inquietud acerca de unir a los científicos que estaban en Estados Unidos y que eran todos chilenos. Entonces comenzó como un grupo de gente que estaba trabajando en el área de Maryland, en NIH, y luego se expandió para hacer un formato de reuniones anuales, solo de chilenos científicos en Estados Unidos. Y luego empezamos con la formación de núcleos en distintas regiones de Estados Unidos y actualmente tenemos también un núcleo grande en Chile de científicos. Entonces los quiero invitar a la página de nexuschileusa.org cuando tengan tiempo para que puedan ver nuestras actividades y lo que hacemos y cuáles son nuestros otros medios sociales como Twitter, Facebook, etcétera, para que puedan aprender un poco más de las actividades que hacemos durante el año y que en este año, dado que es tan inusual y que estamos todos encerrados, sería una buena oportunidad para hacer cosas diferentes. Y es en ese contexto en que decidimos hacer este ciclo de webinars y también estamos muy abiertos a cualquier idea que ustedes puedan tener para divulgación de la ciencia. Así que súper bienvenida a cualquier idea o cualquier propuesta que ustedes tengan para que podamos mejorar la divulgación de la ciencia en Chile sobre todo y también promover las relaciones de científicos entre chilenos en Estados Unidos y científicos entre Chile y Estados Unidos. Así que bueno, ahora llega el momento de presentar a nuestro expositor del día de hoy, que se llama Eduardo Castro. Eduardo es químico de la Universidad de Santiago de Chile y es doctor en Biological Sciences de la George Washington University. Les quiero pedir, porfa, a los que tienen los micrófonos abiertos que los pongan en mute. Y les voy a dar una pequeña introducción acerca de Eduardo. Eduardo está interesado en comprender las causas y las consecuencias de la diversidad genética microbiana y cómo aplicar este conocimiento para obtener información sobre el diagnóstico y el descubrimiento de patógenos, la distribución y la epidemiología y las adaptaciones de estos organismos. Para ello, él utiliza distintas herramientas como biología molecular, computacional, secuenciación de alto rendimiento, tecnología de ADN recombinante, estadísticas bayesianas y filogenéticas, transcriptómica y mutagenómica. Así que con mucho gusto ahora presento a Eduardo y su seminario Mitos y Verdades del COVID-19. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Caro. Yo trabajo en la Universidad Andrés Bello y también soy parte de la organización de Nexos Chile. Estuve en el núcleo de Washington DC por un cuantos años y ahora estoy acá en la Universidad Andrés Bello, específicamente dentro del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa, que es un lugar donde, como su nombre lo dice, tratamos de mezclar distintas cosas, ¿no? Es un centro de investigación intrínsecamente interdisciplinario. Muchos investigadores abordamos problemas que vienen desde la microbiología ambiental principalmente, biotecnología, y también la biofísica y la biología estructural. Todo siempre apoyado por una combinación más o menos equitativa de trabajo experimental, algo de trabajo de campo y trabajo computacional. Y en ese sentido, en los últimos años me he dedicado a trabajar en ecología de microorganismos, en el medio ambiente. Trabajé un tiempo en microbioma humano y después me pasé al medio ambiente. Pero las cosas es que soy un virólogo y un epidemiólogo cautivo, secreto. Espero en alguna vez dedicarme a eso, a genómica en virus y a epidemiología. Y es por eso que en ese contexto me he interesado mucho en esta pandemia desde un punto de vista académico y de cómo se han ido desarrollando las cosas, y en principal medida porque, por lo menos en mi tiempo de vida, es la primera vez que tenemos una pandemia
en tiempo real, ¿no? Quizás la anterior a esta es la influenza española de 1918, ¿verdad? Pero obviamente no teníamos las herramientas que tenemos hoy día para poder seguirla en tiempo real. Y eso es lo que hace en el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Más allá de la catástrofe económica y de sanidad que significa esta pandemia, desde el punto de vista de investigación y académico, lo hace súper atractivo de seguir. La verdad es que solamente tengo esta lámina como introductoria. No pretendo que esto sea una presentación de yo hablando unilateralmente, sino que más bien me gustaría que sea una conversación. Y en ese sentido, Carolina va a ir pasándome las preguntas que ustedes hagan en el chat y yo voy a tratar de responderlas de la mejor forma posible. Súper. Démosle entonces, llegaron algunas preguntas antes por el Google Sheet y entonces en ese formulario la gente tenía la opción de poner lo que pensaba o alguna sugerencia y la primera pregunta que nos llegó es ¿con qué mecanismo biológico el virus puede mutar? Claro, en los virus de RNA particularmente existen dos grandes fuerzas evolutivas que tienen que ver con la mutación. No voy a hablar con los mecanismos de los mecanismos moleculares por los cuales los virus de RNA como el coronavirus mutan, pero se entiende que es porque carecen de una maquinaria robusta de corrección de errores, ¿verdad? Los coronavirus de todas maneras tienen actividad exonucleasa y pueden corregir algo de errores. Lo hacen de mucha mejor forma que lo podrían hacer otros virus, por ejemplo el virus de la influenza, en que absolutamente no hay corrección de errores. Sin embargo, sus tasas de sustitución nucleotídica, sus tasas de mutación son bastante altas. En el orden de magnitud de quizás 10 elevado a menos 3, menos 4 mutaciones por cada sitio en el genoma del virus por año. Eso en una escala comparativa, para darle un poco de sentido a eso. Imaginen que el genoma mitocondrial humano tiene una tasa de mutación o de sustitución de 10 elevado a menos 6. Y este virus es 10 elevado a menos 3. O sea, básicamente 1000 veces más rápido, evoluciona 1000 veces más rápido que un genoma mitocondrial humano. Esa yo diría que es la principal causa de por qué cambia y se puede ir adaptando al medio ambiente. Y la segunda causa, o el segundo mecanismo, mejor dicho, es recombinación. No estoy al tanto de que para este virus en particular existan estimados de tasas de recombinación en el coronavirus 2, pero es reconocido que los coronavirus en sí mismos son súper recombinogénicos. Y eso crearía nuevas combinaciones de mutaciones, ¿verdad? Si bien nos genera nuevas mutaciones, puede juntar mutaciones que de otra forma no estarían juntas. En términos simples, entonces podemos decir que esa es la peligrosidad, que sea súper fácil de cambiar, digamos, en términos más correctos. Claro, gran parte de las mutaciones van a representar cambios que no presentan una adaptación, ¿verdad? No todos los cambios que va a tener el virus son adaptativos, pero sí en el futuro pueden ser utilizados para adaptarse a nuevos ambientes. Cosas que podrían pasar, ¿verdad? No sabemos si esto está pasando, pero porque ha pasado muy poco tiempo desde la pandemia y no ha habido tiempo para hacer los experimentos, pero cosas que podrían pasar, podría ser que el virus no solamente infecte el tejido respiratorio, sino que también pueda infectar otro tipo de tejido epitelial del intestino, por ejemplo, que me parece que eso ya está relativamente confirmado, y también podría incluso infectar otros tejidos como el tejido nervioso y producir otro tipo de enfermedades. Por eso en algunas personas, disculpa, se manifestó de forma tan diferente y es que algunas personas pensaban que estaban intoxicadas por algún alimento, por ejemplo, presentaban diarreas varios días y después se dan cuenta que tenían coronavirus. Claro, normalmente eso en virología se llama tropismo, ¿verdad? Un virus no es capaz de infectar todos los tipos de células del cuerpo humano. Entonces puede infectar un número limitado de células y eso se llama el tropismo del virus. Y en este caso, el tropismo que está relacionado con la pulmonía que deviene de la infección es células epiteliales del tracto respiratorio, pero también, como dice Caro, infecta células del tracto intestinal. Y en algunos casos se ha visto que puede infectar células del sistema nervioso. Y eso está asociado a un síntoma que no presentan todas las personas. Algunos pacientes presentan pérdida del olfato. No sé si han escuchado eso, pérdida del olfato. Esto es justamente porque el virus en algunos casos también es capaz de infectar células del sistema nervioso.
Y volviendo un poquito al principio, Eduardo, del origen de este coronavirus, que es que se dice y se atribuye mucho al murciélago, ¿verdad? Esta es una teoría que es que desde el murciélago se fue al pangolín y el pangolín al humano, o es directamente el murciélago al humano, y si fue a través de consumo, y digámoslo en términos simples, fue porque una persona comió murciélago o porque tuvo contacto con la feces o con la caca del murciélago. Claro. Es difícil determinar exactamente cómo ocurrió el salto, ¿verdad? El salto de un reservorio animal, que hoy día se cree fue murciélago. Si uno compara el genoma del coronavirus 2 con otros coronavirus de murciélago, es súper parecido. Aunque hay diferencias que son claves, en un gen en particular, hay diferencias que son claves, y esas diferencias se encuentran en otro tipo de virus que infectan, como tú bien dices, los pangolines. Entonces, existen distintas hipótesis, todavía no se ha podido concluir nada muy seriamente, pero se piensa que el origen ancestral es murciélago y que puede ser que haya pasado por algún tipo de intermediario. Tenemos antecedentes previos de esto, pues este no es el primer coronavirus que salta a la población humana. Existen coronavirus que son endémicos de la población humana y que normalmente causan simplemente un resfrío común, para los cuales ni siquiera hay vacuna, y eso simplemente porque no causan una enfermedad muy grave. Pero tenemos antecedentes, por ejemplo, en 2002 de la pandemia del primer SARS, ¿verdad? Del SARS-1, si lo queremos llamar así. Que no fue pandémico, sino que fue epidémico, infectó aproximadamente a 8.000 personas en Asia, y mató a 800 personas. Pero se mantuvo acotado, ¿verdad? Y existe mutaciones. Y ese virus saltó de murciélago a la población humana, y es muy similar en su estructura genómica y en la diversidad al coronavirus que tenemos hoy en día, pero con diferencias claves. Y esas diferencias claves son muy similares a las del coronavirus de pangolín. Entonces, como que estamos en una disyuntiva. No sabemos si es que saltó directamente desde murciélago o pasó por otro mamífero, como por ejemplo un pangolín, a la población humana. Y derechamente, ¿cómo puede ocurrir este tipo de zoonosis, este tipo de salto de animales? Puede ser claramente por el consumo, puede ser también por el manejo de estos animales. Por ejemplo, en un mercado donde las personas manipulan animales silvestres que son faenados ahí mismo en el lugar, existe una gran probabilidad de, por ejemplo, inhalar spray de la sangre de estos animales, o entrar en contacto con los fluidos del animal de alguna u otra forma, y una de esas formas sería eventualmente a través de su uso como alimento. Ahora, ¿cómo exactamente ocurrió? No estoy seguro de que seamos posibles de determinar. Sabemos que en otros casos ha ocurrido directamente desde murciélago o ha pasado por algún otro intermediario. Y en ese caso, ¿tú crees que medidas de las chinas como interrumpir este mercado o tráfico de animales exóticos, definitivamente el consumo de animales exóticos va a ayudar o va a prepararnos mejor para la próxima pandemia? Claro. ¿O no? Sí. Sí, en mi opinión esa es la mitad de la historia. Ya. Y digo eso porque claramente es necesario interrumpir ese contacto constante de la población humana con animales silvestres, ¿verdad? Y los dos principales causas de eso son el mercado, ¿verdad? El mercado libre donde uno va y puede comprar estos animales para consumo. Pero la otra mitad de la historia es que nosotros, en nuestras ciudades, están creciendo de tal forma la población humana que nos estamos metiendo dentro de los rangos geográficos naturales de los animales, ¿verdad? Es un poco como cuando vemos la noticia, un cóndor parado en el balcón de un departamento, o vemos pumas, ¿verdad?, que están cerca de los patios de las casas y cosas así. Esto es básicamente porque nosotros no hemos metido los rangos naturales de los animales. Y en la medida que lo sigamos haciendo, vamos a tener un incrementado contacto con la vida silvestre, y eso eventualmente va a facilitar algún otro salto. ¿Son inevitables los saltos? Yo creo que no. Yo creo que no, y el caso más claro de eso es la influenza estacional, ¿verdad? La gripe que nos da todos los años. Todos los años se trata de una nueva zoonosis o una recombinación de distintas cepas que en parte vienen de animales migratorios, de aves migratorias principalmente, y que muchas veces tienen pasajes por animales de corral o animales domésticos y después llegan a nosotros. Por definición, ninguna enfermedad o ninguna infección que es producida que tiene un reservorio animal es fácilmente erradicable, ¿verdad?
En el otro extremo tenemos casos como, por ejemplo, el de la polio, que es una enfermedad principalmente humana, que sí es erradicable con el uso de vacunas principalmente, pero es porque no hay un reservorio animal. Otras enfermedades como la influenza, la rabia, el Zika, el coronavirus, etcétera, no son erradicables porque es un poco imposible detener esas transmisiones. No es tanto el si es que van a pasar, sino el cuándo van a pasar. Y entonces el virus, este SARS-CoV-2 y el COVID-19, ¿cuál sería la esperanza si es que no tenemos una vacuna? ¿Posiblemente se convierta en algo endémico para la población? Claro, hay bastante especulación en la comunidad científica con respecto a eso. Los virus respiratorios tienden a ser estacionales. ¿Qué significa que sean estacionales? Significa que van a variar en la prevalencia en la población que infectan a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos casos claves y muy claros como el de la influenza, que básicamente la temporada de la influenza viene ahora. Después de eso, nosotros siempre vemos un pic de casos de virus respiratorio sincicial, y ya hacia prácticamente la primavera vemos el pic de casos de adenovirus, por ejemplo. Y en general todos los años son de esa forma, y en verano todas esas infecciones virales tienden a decrecer. Ahora, ¿va a pasar eso con este coronavirus? No lo sabemos. El primer coronavirus que se hace pandémico de los que tienen una forma más agresiva. Los coronavirus que son endémicos de la población humana ciertamente muestran patrones estacionales. Si es que eso nos sirve como guía, uno podría pensar que este virus eventualmente se va a hacer parte de la población humana, no se va a extinguir, y probablemente va a mostrar un patrón de estacionalidad como lo hacen los otros coronavirus. Y en ese sentido, en que sean estacionales, ¿significa entonces, o podríamos aseverar que es una ventaja para nosotros el clima y que en el verano efectivamente mejora, o esto puede disminuir? Claro, si el virus se establece como estacional, uno esperaría ver ese tipo de tendencia, que en el invierno aumente la prevalencia y en el verano disminuye la prevalencia. En parte por todo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación sobre la estabilidad de las partículas virales, en frío y en calor, pero también porque nuestro comportamiento en invierno y en verano es diferente, ¿verdad? Estamos mucho más hacinados en ambientes cerrados durante el invierno, y eso naturalmente favorece la transmisión de las enfermedades respiratorias, a diferencia del comportamiento humano en verano, que tiende a ser más al aire libre o con mayor ventilación y menos hacinamiento. Claro. Y ahora hablando de los enfermos, se ha sabido que la mayoría de los niños no les afecta el COVID-19 y que estadísticamente son los adultos y la población mayor la que más se enferma. ¿Hay alguna pista del mecanismo o algo que beneficie a los menores en torno a los mayores para esta enfermedad? Claro. Ahí me gustaría hacer una distinción. Hay dos cosas, ¿verdad? Quienes se infectan y quienes se enferman, ¿verdad? Quienes se infectan y tienen la capacidad de transmitir el virus es esencialmente toda la población, todos los grupos etarios, ¿verdad? Y los niños, hay unos artículos muy interesantes donde se han monitoreado niños que son completamente asintomáticos, que se han monitoreado a través de las heces, y se ha encontrado, por ejemplo, RNA viral. Hay otro estudio que salió, una preimpresión que se le hace muy poco, que muestra el análisis de aguas residuales, ¿verdad?, de alcantarillado, y cómo se pueden encontrar en el alcantarillado gran cantidad de partículas, de RNA viral, de genomas virales, y que probablemente son producto de los desechos humanos, ¿no? Entonces, todos se infectan, pero algunos muestran síntomas, ¿verdad? Y todos pueden transmitirlo. Esa es la gran diferencia. El mecanismo por el cual los niños parecen no mostrar enfermedad, en mi opinión, no está claro aún. Se desconoce, y se piensa que está asociado con la reactividad de tu sistema inmune, ¿no? Es por eso que parte de las personas que tienen grandes factores de riesgo, o sea, el factor de riesgo más grande acá para desarrollar la enfermedad COVID-19 es la edad, ¿no? La edad es el más grande factor de riesgo, y eso obviamente está correlacionado con la capacidad del sistema inmune de combatir infecciones en general. Entonces mi
opinión, nada más que una opinión, es que está correlacionado con la fuerza, con la capacidad de montar una respuesta inmune fuerte. Y en ese sentido, las personas más vulnerables, por ejemplo, si alguien mayor de 50 se enfermó y logró sobrevivir, ¿logra crear inmunidad y buena inmunidad para el futuro? Claro, buena pregunta. Esa pregunta es una respuesta concluyente. Se sabe que en animales, en modelos de primates, sí hay una respuesta, hay una suerte de memoria inmune. Eh, en humanos se piensa que hay memoria inmune, pero hay casos reportados, casos clínicos reportados, de personas que se han reinfectado con el virus. Eh, entonces, es un tema que en definitiva va a depender de cómo las proteínas del virus gatillan una respuesta inmune y qué tipo de células inmunes son las que están involucradas en combatir la infección. Eso va a determinar qué tipo de inmunidad, qué tipo de memoria se produce o no, pero eso no está zanjado lamentablemente. Hay evidencia de ambos casos. Hay casos clínicos que muestran gente que se ha reinfectado y hay evidencia en animales primates no humanos que muestran que sí generan inmunidad y sí generan memoria inmune. Perfecto. Entonces, una persona ahora que sea positiva, que haya dado positivo para el test de COVID-19 y que es asintomática, ¿por cuánto tiempo esa persona puede contagiar si no demuestra ningún síntoma? Claro, hay un reporte del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de Europa que salió hace muy poco, hace unos pocos días atrás, y que a partir de distintos estudios de casos tratan de hacer una especie de consenso clínico con respecto a esto. Y hay casos en que se han reportado, hay un paciente alemán, por ejemplo, que se reportó hace una semana atrás, que si bien ya no presentaba signos, ¿verdad? No tenía ningún síntoma de la enfermedad, seguía botando partículas virales y RNA viral por más de 20 días, ¿no? Wow. Hay personas que son asintomáticas y que también, desde que han sido diagnosticadas como positivas, con un PCR positivo, pueden pasar hasta 2 o 3 semanas en que siguen saliendo positivos o siguen liberando partículas virales, de las cuales se pueden recuperar e infectar un cultivo celular, por ejemplo. Entonces, en definitiva, que no que uno sea que uno haya aclarado los síntomas de la enfermedad o que nunca haya tenido síntomas desde el principio, no significa que eres inocuo, ¿verdad? Significa que, en definitiva, buena suerte para uno, pero igual uno podría, por ejemplo, contagiar a personas que estén en el rango etario de alto riesgo o de personas que tienen ciertas preexistencias que son de alto riesgo. En ese sentido, entonces, a pesar de que hay muchos escépticos, pareciera que el lema "quédate en casa" es una de las medidas más efectivas, ¿no? Claro, definitivamente, porque en el caso de una pandemia, hay muchas métricas por las cuales uno se puede guiar, pero hay un número que es muy importante que se llama el número básico reproductivo, que simplemente significa cuántas personas en promedio un infectado va a infectar, ¿verdad? En el extremo de la distribución de las enfermedades infecciosas tenemos enfermedades infecciosas que pueden, en que en promedio cada persona infectada puede infectar hasta 15, 16 personas, y otras que que cada persona infectada en promedio infecta a 2, 3 personas, ¿verdad? En el caso de esta enfermedad por coronavirus, se cree que depende del estimado y depende cómo se estima, pero más o menos todos los números andan alrededor de 2 o 3. En promedio, cada persona que es infectada por coronavirus va a infectar a 2 o 3 personas. Perfecto. La única forma de que acabe la pandemia es que ese número sea menor que 1, ¿verdad? Si es menor que 1, el virus se va a extinguir en función del tiempo, ¿verdad? Porque quiere decir que una persona infectada en promedio infecta menos de una persona. Y eso inevitablemente va a terminar en la extinción del virus, ¿verdad? Claro. De la pandemia. Y eso solamente se logra con el distanciamiento social, limitar el contacto y limitar la instancia en que se pueda producir transmisión, ¿no? Claro.
Acá nos llega una pregunta bien interesante al chat y dice, Lalo, ¿podrías hablar un poco de estos trabajos que hablan de las dos cepas del virus? ¿Tienen las diferencias suficientes como para hablar de cepas? Claro, súper interesante la pregunta. Hace unos días atrás, eh, me parece que se liberó la semana pasada, eh, un grupo de investigadores chilenos del Instituto de Salud Pública publicaron un artículo científico que mostraba a través de 4 genomas del virus lo que estaba ocurriendo en Chile, qué tipo de variantes estaban circulando y cómo se distribuían en cierta manera. Eh, y claro, y era evidente a partir del análisis de secuencia y el análisis filogenético, ¿verdad? De que habían dos grupos separados muy marcados en Chile, circulando. Eh, esto era un claro reflejo de los primeros casos que se dieron en Chile, ¿verdad? Los primeros casos fueron si ustedes lo recuerdan, fueron en Talca y fueron personas que estuvieron de vacaciones en el sudeste asiático. Claro. Otros casos fueron en Santiago y personas que venían de Italia o de España. Justamente al secuenciar los genomas, los investigadores del Instituto de Salud Pública se dieron cuenta que la información genómica era congruente con la historia de viaje de las personas que estaban infectadas. Entonces, de esa forma es como que tenemos dos variantes o dos linajes del virus en Chile. Ahora, hay que hacer una salvedad porque la palabra cepa de repente es una palabra muy fuerte. Y en general en microbiología o en bacteriología uno habla de cepas cuando ciertos microorganismos tienen una propiedad especial, ¿verdad? Algo que los separa del resto. ¿Verdad? Tú puedes ir a algún lugar, tomar una muestra, aislar un microorganismo, una bacteria, por ejemplo, y tratar de caracterizarla fenotípicamente, y si tiene un fenotipo que es relativamente particular, yo le digo, mira, esto es una cepa particular de tal especie, ¿verdad? Eso en virología no suena muy bien. En virología el término cepa está un tanto mal definido y es ambiguo. Eh, y en el caso particular del coronavirus, sabemos que en Chile hay 2 variantes hasta ahora, ¿verdad? Si logramos adquirir mayor cantidad de datos, nos vamos a poder dar cuenta si es que hay más variantes circulando en el país. Pero hasta el momento, con el reporte de los colegas del Instituto de Salud Pública, nos damos cuenta que hay al menos 2 variantes en Chile. Pero no le podemos decir cepas porque no existe ninguna evaluación de su fenotipo, de sus propiedades. Es más infectivo, se transmite más rápido, es más agresivo. ¿Qué pasa con estas 2 variantes? Una variante puede infectar ciertos tejidos en el cuerpo humano y otros no. Todo eso está oscuro realmente, no, sería un tanto irresponsable hablar de cepas a esta altura, sin los experimentos adecuados. Es más apropiado hablar de linajes o de variantes, porque básicamente estos 2 grupos tienen mutaciones que los diferencian entre sí. Claro. Las llamadas S y G que nos decían por aquí, por el chat. Claro, sí, justamente. Sí, son 2 de las 8 grandes variantes que se encuentran circulando en el mundo hoy día. Perfecto. Y para quitar un poco el miedo a la gente que dice que el virus se transmite por el aire, porque dicen que hace algunos días salió en la prensa un comunicado por parte del director de la ONU aclarando que este virus no se transmite por el aire, o sea, no queda en suspensión y tiene que ver con solo el tiempo de suspensión que tienen las gotitas una vez que una persona estornuda y llegan a una superficie sólida. Claro. Eso es efectivo entonces. Claro, sí. En un principio se pensó que podría haber, por la facilidad de transmisión del virus, se pensó que una de las rutas de contagio podría ser a través del aire. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre a través del aire y a través de las gotitas que uno pueda expulsar, ¿verdad? Desde el tracto respiratorio, ¿no? Es que en la transmisión aérea quiere decir que estas gotitas se pueden mantener en suspensión en el aire por un periodo prolongado de tiempo, de tal forma de que después el contacto sea indirecto, ¿verdad? O sea, como que tú nunca veas a la persona o nunca estés cerca de la persona que emitió esas partículas virales al medio aéreo, sino que fue completamente indirecto. Y eso en el caso del coronavirus 2 no se ha podido demostrar. Existen 2 formas de contagio y una es digamos, de contacto directo, ¿verdad? De tacto directo con la persona infectada. Y la otra es a través de las gotitas que uno pueda expulsar desde el tracto respiratorio, pero no a través del aire. Claro. Hay alguien más, Carla, aquí nos dice, estimado, ¿podrían comentar métodos efectivos para el fortalecimiento de nuestro sistema inmune? Claro.
El método más efectivo para fortalecer el sistema inmune, aparte de cualquier deficiencia de minerales y vitaminas que uno pueda tener, es una vacuna. Esa es básicamente la única forma de fortalecer tu sistema inmune. Y lamentablemente en este caso una vacuna en el tiempo cercano puede estar en un año más, quizás a final de año. Hay casos en que se están probando antivirales por una parte, que están en fase de pruebas clínicas, de fase 1, fase 2, y también algunas vacunas, pero lamentablemente no, por lo menos en el futuro cercano no existe nada de eso disponible para la población general. Entonces, haciendo la salvedad de no tener ningún tipo de deficiencia nutricional o vitamínica, ¿verdad? La única forma es vacunándose o posiblemente infectándose y recuperándose, ¿verdad? No estoy recomendando que nadie haga eso a propósito, pero sería básicamente... Y en términos de dieta, de aprovechar, por ejemplo, que todo el mundo está en la casa y que pueda comer mejor y que pueda obtener mejores nutrientes o multivitamínicos, etcétera, ¿ayuda algo así? Claro. Desde mi posición como no experto en dieta, diría que de todo un poco, pero no hay nada que particularmente sea positivo para fortalecer tu sistema inmune, por lo menos desde el punto de vista científico. Perfecto. Había otra pregunta que nos llegó por el formulario y decía, ¿podrías explicar la fisiopatología del COVID, sobre todo haciendo énfasis al daño alveolar, los pulmones? Claro, claro. Es súper buena pregunta. Básicamente el daño en el pulmón o la manifestación más problemática del COVID-19 es cuando al paciente le da una pulmonía, ¿verdad? Gran parte de la población simplemente tiene un poco de dolor de garganta, fiebre en algunos casos, mucosidad, dolor estomacal. Y esos son considerados como los casos más leves. Pero los casos más severos, eh, existe una pulmonía, ¿verdad? Existe un daño en el sistema respiratorio de la parte más profunda. Y ese daño específicamente tiene que ver con inflamación y acumulación de líquido en los alveolos, ¿no? Que son básicamente la estructura del pulmón que está a cargo del intercambio gaseoso, ¿verdad? De poder botar dióxido de carbono y de poder respirar oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en los casos más severos de COVID-19? Hay una deficiencia respiratoria producto de la inflamación constante de este tejido que hace que el tejido se engrose, ¿verdad? Al hacerlo más grueso y se hace más impermeable al intercambio de gases, ¿verdad? Y eso eventualmente puede terminar en un paro respiratorio. Eso es básicamente como una persona con COVID-19 que desarrolla una pulmonía podría llegar a fallecer. Claro. Y mucho se ha hablado en Chile últimamente de los llamados test rápidos de coronavirus. ¿En qué consisten los test rápidos y es realmente efectivo? Claro, depende del objetivo. Existe una familia de test rápidos. Existen test rápidos que son capaces de detectar el genoma, ¿verdad? Y distintos test rápidos que detectan el genoma van a tener distintas especificidades en términos de cuál es la resolución, cuál es la cantidad mínima que pueden detectar. Y por otro lado, existe toda una familia de test que utilizan anticuerpos. Y esos anticuerpos se utilizan para dos cosas. Hay anticuerpos que detectan anticuerpos de la persona en contra del virus, ¿verdad? Y existen anticuerpos que detectan directamente las proteínas virales, ¿verdad? Siendo los de mayor resolución y los más efectivos durante una pandemia, los test que ya sea detectan el genoma directamente o detectan las proteínas virales. Los que detectan anticuerpos del paciente en contra del virus están indicados como para fases más posteriores de la pandemia. Por ejemplo, ahora en China se piensa hacer ese tipo de test rápido de manera masiva en la población asintomática, de tal forma de poder estimar ciertos parámetros epidemiológicos con mayor exactitud, en términos de averiguar exactamente cuántas personas o qué proporción de la población se terminó infectando por el virus, ¿verdad? Bajo el entendido, bajo la premisa de que si se infectaron con el virus, eventualmente desarrollaron anticuerpos. Claro. Y una persona que se recupere, por ejemplo, puede quedar con secuelas del tipo fibrosis
nos dice aquí Daniel Gallardo, es decir, la persona puede quedar más vulnerable después. Claro, existe un proceso que le llaman como cicatrices de tejido, ¿verdad? Y hay varios casos en que se han reportado personas que han sobrevivido al COVID-19, han sobrevivido a la pulmonía asociada al COVID-19, pero cuya capacidad respiratoria lamentablemente queda un tanto comprometida, queda aminorada. Y eso es básicamente porque si bien el virus ya no está infectando las células del pulmón y causando esta pulmonía, el epitelio pulmonar fue reemplazado por fibroblastos, por tejido que no es capaz de hacer intercambio de gases, ¿verdad? Entonces, en efecto, es como que tus pulmones sean más pequeños, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué manera, en ese caso más relacionado ahora con tu área de estudio, ayuda la bioinformática al estudio del virus? ¿Cómo podemos aprovechar eso? La bioinformática es clave justamente en esta etapa, ¿verdad? En general en cualquier epidemia o pandemia trata de mezclar herramientas de biología molecular con herramientas de bioinformática. En el caso de la bioinformática es súper útil en las etapas más tempranas de la epidemia o de la pandemia, porque te permite en tiempo real ir siguiendo cómo el virus va evolucionando, va cambiando, se va adaptando a distintos nichos quizás, o va mutando en distintas poblaciones y va generando estas variantes, ¿verdad? Estas variantes que conocemos en el mundo y en Chile. Y eso eventualmente te puede ayudar a determinar si un virus, de dónde viene el virus, cómo migra dentro de la población. Por ejemplo, a través de análisis bioinformático y genómico, nosotros en Chile podríamos determinar si ciertas comunas están contaminando a otras comunas, si hay algún tipo de contaminación o de migración del virus, ¿verdad? Desde alguna comuna, de alguna región, perdón, a otra. Uno podría pensar que mucha gente viaja desde la región de Magallanes, por ejemplo, a Santiago, o da la estructura de vuelos domésticos de Chile, ¿verdad? Todos los aviones prácticamente salen de Santiago hacia el exterior, entonces la gente hace vuelos domésticos y después puede contaminar Santiago y viceversa, la gente se puede contaminar o contagiar, mejor dicho, en Santiago y llevarlo a regiones. Todo ese tipo se podrían evaluar con herramientas genómicas y bioinformáticas en casi tiempo real, ¿verdad? Perfecto. Eso. Súper. Y entonces, en términos prácticos, ¿cuándo se termina todo esto? ¿Cómo se termina todo esto en Chile, por ejemplo? ¿Qué tiene que pasar para que la gente diga, ok, ahora todo afuera a su casa, somos libres, no hay más coronavirus? Claro, lo que tiene que pasar es que en promedio una persona infectada con el virus infecta menos de una persona. Eso es lo que tiene que ocurrir. Es la única forma de que la pandemia acabe, ¿vale? Eh, yo no he participado en la generación de modelos epidemiológicos de cómo la cantidad de casos se puede utilizar de manera predictiva para entender cómo va a ser la evolución de la pandemia en Chile. Eh, pero mi colega Tomás Perealia de la Fundación Ciencia y Vida ha sido uno de los líderes en Chile en este tipo de modelaciones, y él predice que, por ejemplo, con las medidas actuales, ¿verdad? de cuarentenas locales que existen y de cordones sanitarios, eh, por lo menos en la región metropolitana, el pic de contagiados debería ser aproximadamente a mediados de agosto, un poquito más allá de la mitad de agosto, 19 de agosto. Eso es con el nivel de medidas de restricción de movilidad y de contacto y de distanciamiento social que existen hoy día. Cualquier tipo de medida que se vaya agregando sobre eso, eventualmente va a ayudar a, como se dice en los medios, a aplanar la curva y a darnos más tiempo para poder reaccionar a esto, ¿no? A tratar de disminuir la cantidad de contagios secundarios que cada persona es capaz de producir, ¿verdad? O sea, al ritmo que estamos en Chile, nos quedan por lo menos 4 meses de algo así. Claro, por lo menos en la región, asumiendo que Chile entero, ¿verdad?, tiene una situación similar o va a tener una situación similar a la región metropolitana, con las medidas de cuarentenas local y de cordones sanitarios en la región metropolitana, de pasar básicamente el invierno con coronavirus. No sé en qué condiciones de cuarentena o de trabajo vamos a estar todos estos meses, pero sin duda que el virus va a estar circulando de lo mejor de acá hasta agosto. Perfecto. Alfredo del chat también nos pregunta aquí en concreto si tienes alguna sugerencia de herramientas bioinformáticas que se usen para este tipo de análisis que menciones, y si sí, ¿cuáles programas? Claro, se me ocurren dos.
dos que serían súper útiles. Una son programas que tengan que ver con inferencias filogenéticas, ¿verdad? Con tratar de entender cuáles son las relaciones evolutivas entre las distintas variantes o entre los distintos genomas del virus. Eso inmediatamente te permite representar esto como una filogenia, un gráfico, ¿verdad? Y este gráfico te permite determinar cosas súper interesantes como migración entre comunas, migración entre regiones, introducciones desde el extranjero a Chile y viceversa, desde Chile al extranjero. O sea, de una pura vuelta, de un solo brochazo, por decirlo así, uno puede adquirir información súper beneficiosa en términos prácticos, ¿no? Son cuestiones que podrían impactar las políticas públicas, las políticas de control de la pandemia en Chile inmediatamente. Y la otra es básicamente seguir las mutaciones y dónde caen en los distintos genes del virus. Hay genes que son más relevantes desde un punto de vista de transmisión y de contagio, ¿verdad? Genes de la superficie, de la membrana, que son importantes de monitorear. Y en ese sentido sería interesante ir viendo cómo a través del tiempo van surgiendo nuevas variantes, van ocurriendo mutaciones que cambien distintos aminoácidos, ¿no? Perfecto. ¿Alguna para el cierre, alguna lección como epidemiólogo ha tenido en este tiempo y que quisieras comentar de lo que hacer y lo que no hacer en este tiempo? Claro, yo creo que lo primero es tener paciencia, ¿verdad? Porque en definitiva, lamentablemente, dada la situación actual en Chile, tenemos ciudadanos que pueden trabajar desde la casa, ¿verdad? Y que pueden guardar cuarentena. Y lamentablemente tenemos una gran cantidad de ciudadanos que no lo pueden hacer por razones laborales o principalmente. Tratar de tomar todas las precauciones, ser exagerado en tomar todas las precauciones. Es mejor sobreactuar y sobrereaccionar que lamentarlo, ¿no? Eso sería mi corolario para todo esto. Y como dicen por ahí, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de quedarse en casa, hay que tratar de distanciarse. Si es posible y si puedes trabajar desde tu casa, hazlo. Y si no, trata de mantener todas las barreras físicas posibles para el contacto con tus compañeros de trabajo. Eso. ¿Aló? Estaba en mute, perdón. Ahora sí. Ya. Mira, lo último que nos llega también es que a propósito de esto que estábamos hablando de aplanar la curva, dicen que más medidas de prevención bajan el pic, sin duda, pero también podrían adelantarlo. Si más medidas de prevención podrían adelantar el pic. No, o sea, con las medidas que tenemos, claro, baja el nivel de prevención sin duda. Claro. Pero si no, por ejemplo, lo que estamos haciendo es adelantándolo. Claro, o sea, tú podías hacer simulaciones, ¿verdad? En base a los datos reales que se han adquirido en términos de la cinética de todos los casos cumulativos, y podéis simular dos escenarios. Podéis simular un escenario donde no hace nada, no se hace nada, y tenéis un montón de personas de las cuales tenéis una población que es susceptible, y de esos susceptibles una subpoblación que efectivamente se infectan, y otros que eventualmente se van a infectar y se van a recuperar. Si no hay barreras entre esas personas, esto va a ser de contacto libre, ¿verdad? Y ese sería el peor caso, ¿no? Si se simulan las condiciones actuales, obviamente eso va a aplanar la curva un poco. Y si se extreman las medidas, va a ser incluso mejor. Hay algo que no he mencionado y que sería interesante mencionarlo, es que hay países que tomaron otras estrategias y que no necesariamente se movieron derechamente a una cuarentena total de todas las comunas o todas las regiones, sino que básicamente, dada su capacidad amplia de testeo y de diagnóstico de COVID-19, se enfocaron en testear a gran parte de la población de manera repetida, de tal forma a través de los test positivos, identificando zonas que tienen mayor prevalencia que otras, ¿verdad? Porque
la distribución de enfermos es asimétrica, ¿verdad? Es heterogénea, no es uniforme en toda la población. Hay regiones que prácticamente tienen muy poquitos casos, hay otros lugares que concentran muchos casos, y dentro de esas regiones que concentran muchos casos también existe bastante heterogeneidad. Entonces otros países han tomado como estrategia de prevención no saltar directamente a cuarentenas totales, sino ir aislando en la medida que los datos te van indicando que tienes que aislar. Por ejemplo, si llegase a ocurrir que una comuna presenta una gran cantidad de contagiados, inmediatamente cerrarla, ¿verdad? De manera temporal y seguir retesteando a esas mismas personas hasta que se confirme que no hay más virus, ¿verdad? Y así sucesivamente en distintos lugares. Requiere un despliegue de salud pública mucho más robusto y mucho más dinámico que solamente ir testeando a la gente sintomática, pero te permite, entre comillas, seguir funcionando en la sociedad, ¿verdad? Claro. Y un ejemplo claro de eso es Islandia, Singapur y Corea del Sur. Perfecto. Y entonces sí, las proyecciones con las medidas que está tomando Chile hasta el momento son que la pandemia probablemente baje o se acabe, digamos, entre comillas, en agosto, y estamos desfasados con muchos otros países. ¿Hay una proyección mundial de cuándo se acaba esta pandemia? Claro, yo creo que no. Yo creo que no. Porque hay demasiadas incógnitas, una de las cuales son las cosas que hemos hablado acá. Por ejemplo, si es que este virus se va a hacer estacional o no, o va a ser más prevalente de acuerdo a las estaciones. Se cree que en el hemisferio norte ha pegado más fuerte justamente por eso, porque el virus llegó, digamos, desde Asia en un periodo de invierno, o de otoño-invierno, ¿verdad? En el cual la gente tiene cierto tipo de comportamiento y que también existen otras enfermedades infecciosas que están circulando. Y eventualmente la coinfección de coronavirus con otras enfermedades infecciosas como respiratorio sincicial o influenza podrían agravar los cuadros y eventualmente producir la muerte de los pacientes. Eso todavía nosotros no lo vivimos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahora recién. Recién se viene la temporada de la influenza y acertadamente el Ministerio de Salud decidió adelantar la campaña de vacunación. Pero después se vienen otros virus, se viene el respiratorio sincicial y así sucesivamente. Entonces es difícil tener una proyección global y muchas personas piensan que simplemente el virus se va a establecer y va a ser un virus respiratorio más en el portafolio de virus respiratorios que nos infectan todos los años, ¿no? Claro. Pero tiene una mortalidad mayor, ¿no? O sea, esa es la peligrosidad también. Claro, tiene una mortalidad mayor que la influenza estacional y tiene una mortalidad menor que la influenza pandémica, por ejemplo, la porcina o la aviar. En México, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás hubo un brote de influenza porcina. Fue mucho peor que en términos de fatalidad que lo que vemos hoy día con el COVID-19. Pero ciertamente el COVID-19 es mucho más fatal que la influenza estacional de todos los inviernos. Y volviendo al COVID, alguien nos preguntaba si dos tipos de coronavirus pueden infectar una misma célula. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo pensaría, la respuesta más directa que tengo es no lo sé y no he visto evidencia científica al respecto, pero yo pensaría que no se puede. Y eso simplemente porque, si tomamos como ejemplo el coronavirus epidémico de Asia en el 2002-2003, ¿verdad? Que infectó como 8.000 personas y mató a 800 personas. Utilizar el mismo receptor celular que este. Y muchas veces en infecciones virales lo que ocurre es que cuando se infecta una célula, el mismo virus hace que la célula no se vuelva a infectar con otro virus, ¿verdad? Entonces yo pensaría, esto en el terreno de la especulación, que eso probablemente no ocurriría. Escuché por ahí o leí un reporte en un diario de una persona que se había infectado con dos variantes del coronavirus 2, del COVID-19, ¿verdad? Pero una persona que se infecte con otro coronavirus y con eso no lo creo. ¿Y reinfectarse? ¿Se sabe algo? ¿Se tiene algunos datos de personas que se han mejorado coronavirus y vuelto? Hay efectivamente casos clínicos reportados donde personas, sobre todo de los grupos de riesgo más importantes, avanzada edad, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares,
en que se han mejorado y se han vuelto a infectar o han vuelto a mostrar síntomas posteriores a su recuperación. Por eso no es claro todavía si es que infectarse con el virus te va a permitir desarrollar cierta memoria inmune, ¿verdad? Perfecto. Y en ese sentido, ahora para protección y a la gente que sí tiene que salir y que está todavía trabajando, ¿qué efectividad hay? Porque parece que hay información contradictoria acerca del uso de la mascarilla. A esta altura, ¿es necesario usar una mascarilla N95 y las ollas? Claro. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que solo lo ocupes si estás contagiado, ¿verdad? En términos físicos, claramente te va a ayudar, pero hay cuestiones logísticas que eventualmente pueden hacer que esta medida de prevención sea peor, cause problemas mayores, ¿no? Tiene que ver con el abastecimiento de los insumos médicos para las personas que realmente lo necesitan. Y la verdad es que las directrices de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de Europa han ido cambiando las directrices a través del tiempo en la medida que han ido recopilando información. Y la última recomendación es justamente utilizarla solo en el caso en que haya sido positivo con un test o estés presentando síntomas. Perfecto. O sea, por medida de precaución, por ejemplo, si voy al supermercado y tengo una, me hace mayor seguridad a mí. O sea, no hay una ley que me prohíba utilizarla, por supuesto, pero no es necesario. Claro, no hay una ley que te lo impida. A veces tiene el problema de crear una falsa sensación de seguridad y te hace, por ejemplo, entrar en contacto más cercano con personas, ¿verdad? Y te hace presumir de que tiene un escudo, ¿verdad? Cuando de repente ese escudo no es tan impermeable como uno esperaría que fuese. Entonces también eso es algo que uno debería ponderar cuando se ve enfrentado a este tipo de situaciones. Uh-huh. Una última pregunta nos llegaba antes cuando estábamos hablando del caso de infección de una célula por 2 tipos de coronavirus. Que dice entonces, ¿infectar un coronavirus endémico protegería del SARS-CoV-2? ¿Del SARS-CoV-2? Claro. Yo diría que no. No he visto literatura científica asociada a eso. Pero yo diría que no, porque en definitiva producen enfermedades diferentes y son bastante variables genéticamente. A nivel de genoma son diferentes como entre el 80, 70, son 70-80% idénticos, que son 20-30% diferentes. En un viral eso es bastante diferencia. Entonces, las proteínas también de la superficie del virus son bastante diferentes. La proteína de la superficie, la proteína de la membrana son bastante diferentes entre sí. No estoy seguro que eso ocurra, que la infección previa por un coronavirus endémico te dé protección por este nuevo coronavirus. Si eso hubiese sido así, no hubiese sido tan agresiva la epidemia y posterior pandemia de este coronavirus. Uh-huh. ¿Y tú en lo personal sales a la calle ahora con guantes o mascarilla? No tengo mascarilla lamentablemente, pero tengo guantes. Y trato de utilizar guantes, trato de guardar distancia con las personas. Antes que eso trato de no salir, lo absoluto. Solo salgo para comprar algunas cosas esenciales para la casa. Ando con alcohol gel y jabón líquido. Y al llegar a la casa de vuelta, básicamente me cambio ropa y me ducho y trato de no traer o no ingresar nada a mi casa para evitar cualquier tipo de contagio. Perfecto. Súper, ahora ya que estamos finalizando, nos quedan 5 minutos, si es que a alguien le queda alguna pregunta por ahí en el tintero. Si no, vamos a empezar ya a despedir, Eduardo, y agradecerte por tu tiempo, por todo el conocimiento y por la súper buena presentación. Gracias. Súper, gracias por la invitación. Nada, ¿nos queda alguna pregunta por ahí? Parece que no. Bueno, Eduardo, gracias una vez más. Te pasaste. Chao, Súper. gracias a todos por haberse unido.